Hoy presentaré el cuento de La siesta del martes, escrito por Gabriel García Márquez en 1962. Primero empecemos con la historia del autor, o su autobiografía. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en el pueblo de Aracataca, Colombia. Él fue criado con sus padres y sus abuelos maternos. Su abuelo fue coronel en la Guerra Civil de Colombia y le contaba historias a Márquez, historias que después le inspiraron a escribir. Pasó los primeros años de su vida en Aracataca, pero después él y su familia tuvieron que mudarse de ciudad en ciudad por el trabajo de su papá, yéndose desde el pueblo de Cincé al área de Bogotá. Márquez recibió una educación que fue el mejor de lo normal y tuvo la oportunidad de escribir su primer trabajo titulado La primera resignación y ponerlo en el periódico local. Sus compañeros lo llamaban el viejito porque era muy serio y no le gustaba jugar ningún deporte, pero prefería esforzarse en sus estudios y siguió los pasos de su papá en su decisión de ser abogado. Tomó el periodismo como un pasatiempo, sin saber que sus historias serían la razón de su fama tiempo después. Márquez, como muchos otros escritores latinoamericanos que eran parte del movimiento del realismo mágico, se mudó a lugares como París, Nueva York y la Ciudad de México, buscándolo por inspiración, conocimiento y fama. Fue en la Ciudad de México que escribió su cuento más famoso, que se tituló 100 años de soledad. En su vida pudo alcanzar ser uno de los autores más famosos de Latinoamérica y ganó un premio de literatura en 1982, siendo solamente la cuarta persona latina en obtener este título. Después de muchas complicaciones de salud, murió en 2014 de neumonía a la edad de 84 años. Ahora, para hablar del cuento, La siesta del martes. ¿Por cuándo ocurrió el cuento? La historia de La siesta del martes tomó lugar durante el periodo de la violencia en Colombia, que fue en los años 1948 a 1957. La historia también hace inferencias a plantaciones bananeras, que sugiere que también ocurre el cuento durante un tiempo que The United Fruit Company tenía un monopolio en Colombia y otros países latinoamericanos. Aunque el pueblo de Macondo, donde ocurrió la historia, no es real, está basado en pueblos como Aracataca, donde Márquez nació. Como en el resto de Colombia, durante este periodo de tiempo, las personas de Macondo sufren de violencia y pobreza. Ahora, para el resumen del cuento. La historia empieza con la mamá y su hija que están viajando temprano por tren en uno de los vagones de tercera clase. Ven por la ventana plantaciones bananeras. Es un día caluroso y tranquilo cuando llegan al pueblo. Salen del tren cargando flores y caminan debajo del sol ardiente para llegar a la iglesia, donde son atendidas por una mujer, la hermana del padre. Ella despierta al padre de su siesta y él les busca las llaves del cementerio para que visiten la tumba de su ser querido. La historia cuenta que la persona a quien la mamá y su hija quieren visitar en el cementerio es el ladrón del nombre Carlos Centeno, hijo también de la madre. Murió al ser disparado por la señora Rebeca en su casa porque él hizo ruido tratando de meterse a robar. Fue forzado a una vida de crimen porque lo corrieron de su trabajo como boxeador y no tuvo con qué mantener a su familia. Mi interpretación del cuento. Este cuento habla sobre las personas que, porque viven en la pobreza, están acostumbradas a la violencia, a la necesidad constante de dinero y a las dificultades de la vida. La mayoría de las personas en este cuento son afectadas por la pobreza de una manera u otra. Por ejemplo, la mamá quien perdió a su hijo porque él no tenía cómo darle comida a su familia y se convirtió en ladrón. Su hija que tuvo que ver a su hermano sufrir durante este tiempo. Hasta las personas de Macondo sufren, por ejemplo la señora Rebeca, quien tuvo que defenderse sola contra un ladrón y también tuvo que vivir con el hecho que había matado a alguien. En resumen, la historia de La siesta del martes cuenta sobre la pobreza y nos enseña que aunque ser pobre puede llevar a las personas a una vida de crimen, este crimen no define a la persona. Personalmente a mí me agradó mucho el cuento porque sentí que se atreve a hablar sobre un tema complejo. Cuando hay un villano en una historia que comete un crimen, es más sencillo pensar que nació criminal y que este villano no puede cambiar, pero así de simple no es la vida real.
Depende de las circunstancias y de la pobreza, falta de educación, falta de oportunidades de trabajo y hambre. A veces estos villanos roban o cometen otros crímenes porque no tienen otra opción. Es fácil condenarlos por sus crímenes, como el padre y el resto del pueblo hacen en la historia, porque es parte del sistema de la sociedad. Reconocer que estos ladrones a veces se convierten así por necesidad sería darse cuenta de la falta de igualdad en el mundo. Eso no significa que le quita la culpa al ladrón, pero sí explica y nos da a entender por qué estas cosas pasan. Para concluir, quería enseñar una de mis favoritas líneas de la historia que creo que resumen muy bien qué es la idea que está tratando de enseñar la historia. Gracias por escuchar mi presentación.